Se le investiga por el manejo de 2 cuentas por más de 2.600 millones de pesos que habría extraído de las cuentas de miles de maestros afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con la ayuda de por lo menos 3 integrantes del sindicato y 6 prestanombres. Se concluyó la participación de la señora Elbester Gordillo Morales en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El día 23 de febrero del presente año se ejerció la acción penal correspondiente en contra de la señora Elbester Gordillo Morales, obteniéndose la orden de aprehensión librada el día 24 de febrero por el juez sexto de distrito de procesos penales en el Distrito Federal, ejecutándose la misma el día de hoy. La investigación, iniciada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, al detectar una operación irregular por 2.600.000 pesos, realizada por Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, integrante del CENTE, derivó en una serie de transacciones internacionales en que participaron otros 2 miembros del sindicato, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores. En las transacciones financieras participaron 6 prestanombres para triangular el dinero a través de bancos de diferentes países. El dinero fue utilizado para el pago de refacciones de un avión que utiliza Elbester Gordillo, pago de pilotos, para 2 casas en San Diego, California, que estaban a nombre de la madre de Gordillo Morales, depósitos a una empresa propiedad también de la madre de Elbester Gordillo, pagos a clínicas de belleza, a tiendas departamentales de lujo en el extranjero y a galerías de arte también en el extranjero, todo para el uso particular de Elbester Gordillo. Entre marzo de 2009 y enero de 2012, fueron realizados por Nora Guadalupe Ugarte Ramírez 22 transferencias realizadas a Neiman Marcus, cadena de tiendas departamentales de lujo ubicada en los Estados Unidos, por un total de $2.100.000 americanos, que equivalen a 27.267.000 pesos. Por su parte, Isaías Gallardo Chávez, por otra línea, realizó transferencias bancarias internacionales también a Neiman Marcus por la cantidad de $900.000, que equivalen a 12.255.000 pesos. También se pagó una tarjeta de crédito de Elbester Gordillo. De estas, una importante cantidad fueron específicamente realizadas para pagar la tarjeta número 04797004041 a nombre de Elbester Gordillo Morales. Además, se encontraron depósitos por $2 millones a Suiza y Liechtenstein a la comercializadora TTS de México, propiedad de la finada madre de Elbester Gordillo, y de enero de 2010 a junio de 2011 se realizaron transferencias bancarias por $43.912.000 pesos relacionadas con Elbester Gordillo para la compañía Avemex de Aeronaves Ejecutivas, así como transferencias por $3 millones en refacciones de avión. Se tienen indicios de que esos pagos fueron para la compra del avión con matrícula XAUEF que se encuentra a nombre de la empresa comercializadora GC SADCB, pero que utilizaba constantemente Elbester Gordillo. De julio de 2011 a enero de 2012, Nora Guadalupe Ugarte Ramírez realizó 4 transferencias por un total de $17.263, equivalentes a 224.000 pesos, para pagar médicos y clínicas relacionados con cirugía estética y reconstructiva, pagos que se hicieron con la referencia de Elba Gordillo. Cabe señalar que la señora Elbester Gordillo Morales declaró al físico ingresos durante los años 2009 a 2012 por un total de $1.100.000 pesos, cantidad muy inferior a los depósitos y operaciones antes relatadas. La investigación se centra tan solo en el desvío de recursos de 2 cuentas bancarias por $2.600 millones de pesos, de un total de 81 cuentas con que cuenta el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Claramente, estamos ante un caso en el que los recursos de los trabajadores al servicio de la educación han sido ilegalmente desviados de su objeto, beneficiándose varias personas, entre ellas Elbester Gordillo Morales y otros cuyas responsabilidades se determinarán conforme continúen las investigaciones. Además de Elbester Gordillo, fueron detenidos Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, los 3 integrantes del CENTE que le ayudaban a realizar las transacciones financieras ilegales. Este es un dato comparativo del tamaño del despilfarro. El subprocurador Alfredo Castillo dijo que, según lo investigado, Elbester Gordillo gastó para asuntos personales en los últimos 3 años por lo menos 1.978 millones de pesos. Si se divide esa cantidad entre 36 meses, da casi 55 millones de pesos mensuales,
contra 10,000 pesos en promedio que gana un maestro. Si se divide 55 millones de pesos entre 10,000, da casi 5,500 meses. Es decir, que un maestro tardaría 458 años en reunir lo que el Baester Gordillo gastó en un mes. Iván González, Noticieros Televisa. Bueno, pues ahí lo que conocimos desde el pasado martes se explicaba con toda claridad esa triangulación que se daba a través de las diferentes cuentas, utilizando, malversando, ¿no? Sí. Los fondos, los recursos de los maestros. Porque estamos hablando, ¿no?, de más de 2,000 millones de pesos, o que en dos cuentas bancarias se acumulaban 2,600 millones de pesos. ¿De cuántos maestros estamos hablando? ¿1 millón de maestros? 1,300,000. Nos viene dando como a 2,000 pesos por maestro, ¿no? 2,000 pesos por maestro. Sí. Pero para mí las cuotas. Perdón. Cuotas. Para mí lo relevante, Gregorio, es si tú eres miembro de un sindicato y que en promedio te están quitando 100 pesos mensuales, por decir algo, dices, y que tú no reacciones así, oye, ¿qué están haciendo con mis recursos? Que es donde parte la reforma educativa, es uno de los asuntos que tenemos que ver, pero a fondo. Es decir, oye, ¿dónde está la transparencia hacia el interior en el manejo de los recursos? O sea, ¿dónde está para mis programas de vivienda? ¿Dónde está para el programa de desarrollo de las familias? O sea, ¿qué haces a favor de los agremiados? ¿Repartir homers? 59 homers que les dio a los dirigentes distritales o en México. O sea, para mí es asombroso porque todavía falta que se lo prueben a la señora. Es decir, oye, la PGR tiene que probar la malversación de esos fondos, que es donde entra la PGR a intervenir y decir, oye, esto fue una mala práctica hacendaria, pues la que tuviste o faltaste declaraciones de impuestos, lo que sea. Ahí es donde va a ser lo importante, que de aquí a mañana la PGR o el juez tiene que estar dictaminando si le da la libertad o la señora se queda encerrada, ¿no? Claro. Pero otra vez, vuelvo nada más al punto de decir, oye, los agremiados, o sea, ¿por qué no reaccionan? De decir, oye, ¿qué hiciste con mi dinero? Quisiera ahí dejar el comentario, ¿no? Claro, no, pues es interesante ver, ¿no? Porque ese silencio, claro, o esa limitante para poder externar lo que está sucediendo entre las personas que forman parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Digo, aquí la conferencia de prensa el pasado viernes fue muy limitada. Realmente los dos dirigentes de la sección 50 y la sección 21, digo, realmente estuvieron muy limitados. José Luis. Nada más, desde el propio manejo que hace Murillo Karam, desde que sale a dar esa rueda de prensa el martes pasado, establece él, es en claro desvío a los maestros. Algunas de las primeras reacciones que se dieron aquí en el estado de Nuevo León, tan pronto se conoció la detención del Baester Gordillo, es precisamente que no se suspenderían clases, que no se daría lugar a un problema mayúsculo respecto a la continuidad de los programas de educación en el estado de Nuevo León específicamente, y desde luego eso mismo se esperaría en el resto de la República Mexicana. Esto fue parte de lo que se dijeron las autoridades estatales esta misma semana. Nuestro, que es no perjudicar el ciclo escolar, insisto, que no se interrumpan las clases, que no haya movilizaciones y que podamos transitar por este momento de una manera tranquila y armónica. Este fue el llamado que el gobernador Rodrigo Medina hizo a los maestros de Nuevo León tras la detención de la líder magisterial, el Baester Gordillo. En rueda de prensa, acompañado del secretario de Gobierno, Álvaro Ibarra, y el secretario de Educación, José Antonio González, el gobernador aseguró que las clases de actividades escolares no se deben interrumpir y apeló al profesionalismo de los docentes. Tenemos la confianza, pero sobre todo los maestros de Nuevo León nos han demostrado que son profesionales serios y que su interés es proteger a los alumnos, a los niños, de no interrumpir las clases. Nosotros estaremos trabajando con ellos para que esto así sea, pero ni estaremos sujetos a chantajes ni otro tipo de presiones de carácter político, más que la protección de la educación pública, el sano transcurso del ciclo escolar. Medina de la Cruz insistió en que la acción legal del gobierno mexicano es directamente con la dirigente y no contra los maestros. Esta es una acción del Estado mexicano en contra de la maestra el Baester Gordillo, más no así del sindicato de maestros. Es un tema de carácter técnico legal que tendrá que dirimirse en los tribunales. Estaremos en plena comunicación y coordinación con los maestros y con el sindicato, con quienes trabajaremos de manera conjunta para que haya una relación armónica, para que tengamos una comunicación constante y sobre todo, y ante todo, para que no se perjudiquen las clases,
para que no se interrumpan. En un recorrido del equipo de las noticias por diferentes planteles educativos se pudo apreciar que las actividades en las escuelas transcurrieron de manera normal.